Hola, muy buen día, apreciables estudiantes de Prepa en línea CEP. Bienvenidos a este módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a estar siendo su asesor durante las siguientes 4 semanas. Algo muy importante, bienvenida Maite, bienvenida Sheila. En esta sesión vamos a abordar los temas respecto de nuestra unidad número 1, materia y energía, y muy importante, eh, aspectos importantes para la entrega de nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances, y nuestra actividad integradora número 2, la materia. Ahora bien, si tienen alguna duda en particular acerca de los recursos, de las actividades de esta semana, alguna sugerencia, algún comentario, alguna aportación importante, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y realizar sus preguntas o bien escribir por medio del chat de esta plataforma Zoom. Se está generando una grabación de la sesión síncrona del día de hoy, la cual a la brevedad posible será subida a la plataforma de YouTube y aquí ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Algo muy importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Algo importante dentro de este módulo número 14 es reconocer el propósito formativo de este módulo. ¿Cuál es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta a las ciencias experimentales? Como se habrán dado cuenta en la revisión de los recursos de esta semana, se habrán dado cuenta de que estamos abordando ciencias experimentales y fundamentalmente como es la química. No es la única ciencia experimental que vamos a abordar temas de física, temas de biología, temas de ecología, temas de nutrición, y todas estas tienen la característica de que son ciencias experimentales. Eh, Vemos algo muy importante que estas ciencias son sustentadas mediante el pensamiento científico, o al menos lo que nos toca aprender a nosotros. ¿De dónde surge el pensamiento científico? Surge a través del conocimiento científico. ¿Cómo surge el conocimiento científico? A través del método científico experimental. La siguiente semana vamos a abordar lo que es el método científico experimental. A partir de la aplicación de este, obtenemos conocimiento científico y el conocimiento científico nos lleva al desarrollo de un pensamiento científico. Realizando el análisis de la dinámica del universo. ¿De qué universo nosotros estamos hablando? Estamos hablando de nuestro entorno, estamos hablando del lugar donde vivimos, de el lugar donde trabajamos, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra propia casa, nuestro propio organismo, otro ser vivo, es un propio universo donde ocurren fenómenos naturales. ¿Cómo lo podemos analizar? Comprendiendo la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. En esta semana vamos a conocer lo que es la estructura más pequeña de la materia, lo que es el átomo. La siguiente semana conoceremos lo que es la energía y sobre todo los diferentes tipos de energía. Y para nuestra semana número 3, este propósito formativo estoy seguro que nos quedará completamente claro. Conoceremos acerca de la interrelación de la materia con la energía. Ahora bien, Rosario, bienvenida a la sesión del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda en particular acerca de las actividades de esta semana o inicio con lo que tenía planeado para el día de hoy? Recuerden, pueden tomar directamente el audio o escribir por medio del chat de esta plataforma. Ok. Bueno, voy a iniciar. ¿Alguien más se integró con nosotros? Fernanda, bienvenida a la sesión del día de hoy. Si llega a surgir alguna duda en la sesión que llevaremos el día de hoy, por favor, realicen las preguntas que consideren necesarias para que
logren una efectiva entrega de sus actividades integradoras y sobre todo para que puedan obtener la máxima calificación de estas. Ahora bien, nuestra actividad integradora número uno, el átomo y sus alcances. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es utilizar los conocimientos que nosotros vamos a aprender acerca del átomo y los modelos atómicos. Y es importante que reflexionemos para saber cómo es que estos átomos forman enlaces y participan en algo llamado reacciones químicas. ¿Qué es lo que necesitamos para nuestra actividad integradora número uno? Conocer los modelos atómicos, al menos cuatro de los que hay, identificar las características de una reacción química y de una ecuación química, y comprender la relación entre la teoría atómica y cómo es que los átomos forman enlaces. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Algo muy importante, vamos a realizar un video en el cual nosotros vamos a exponer los modelos atómicos que vamos a dibujar por cuenta propia mediante una herramienta digital. En este video es importante que nosotros salgamos a cuadro. Vamos a explicar esos dibujos de esos modelos atómicos que vamos a realizar. Solo se nos están solicitando cuatro. También vamos a explicar lo que es una reacción y una ecuación química y vamos a clasificar los tipos de enlaces químicos que existen. Por ello es muy importante que sigamos algunos puntos muy importantes para poder realizar nuestro video. Y recuerden, en este video, en esta actividad es muy importante que en el video ustedes salgan a cuadro. ¿Qué modelos atómicos nosotros vamos a abordar? Vamos a dibujar mediante una herramienta digital. Ustedes pueden utilizar Word, pueden utilizar Paint, pueden utilizar PowerPoint, pueden utilizar alguna herramienta de dibujo, pero es importante que sea una herramienta digital. Van a realizar los dibujos de los modelos atómicos de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr. Esos dibujos tienen que ser hechos por cuenta propia, no pueden tomar una imagen de internet y colocarlo como si fuera como elaboración propia. Claro que ustedes pueden consultar los modelos atómicos, pero el dibujo tiene que ser hecho por cuenta propia. Eso es algo muy importante. Solo se nos está solicitando el modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr. ¿Existen más modelos atómicos? Sí, existe el modelo atómico de Pauli, de Sorensen, de Schrödinger, de Sommerfield. Pero estos cuatro modelos atómicos son importantes históricamente y también nos ayudan a comprender los aspectos que nosotros necesitamos para comprender lo que son las reacciones químicas y cómo es que los átomos forman sus enlaces. Cuando ustedes realicen su video y recuerden que tienen que salir a cuadro, van a iniciar mencionando su nombre y su grupo. Van a presentar cada uno de esos modelos atómicos que ustedes dibujaron. Van a explicar las diferencias que existen entre ellos. Para ello es importante, ustedes no están obligados a aprenderse de memoria y yo estoy seguro que lo pueden hacer. Lo que van a realizar dentro de esta exposición, pero no es necesario. Ustedes van a realizar un guión escrito en un documento. Ahí simplemente en su exposición ustedes lo van a leer, no existe ningún problema de ello. Para ello es el guión que ustedes van a realizar. Su video debe de durar de entre 3 y 5 minutos, al menos 3 minutos. Pueden ser un poco más de 5 minutos, no hay ningún problema, pero al menos son 3 minutos. En esta exposición, una vez que ustedes mencionen su nombre y su grupo, van a presentar cada uno de esos modelos atómicos que ustedes dibujaron por cuenta propia. Van a explicar las diferencias que existen entre ellos. También van a explicar la diferencia que hay entre una reacción y una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces y la clasificación de estos enlaces. Una vez que ustedes terminen su video, lo van a subir a la nube y van a colocar el enlace en el documento donde está su guión y este documento es el que ustedes van a subir a plataforma. Ahora bien,
Eh, Cuando suban a la nube su video, por favor verifiquen que me otorguen los permisos para que yo pueda revisar su video. Además, también verifiquen que sea el archivo correcto. Ahorita voy a mencionar algunas formas de cómo poder realizar el video. El enlace lo van a pegar en el documento donde se encuentra su guión. Este documento lo van a guardar con la siguiente nomenclatura: los apellidos. Sheila, qué bueno que pregunta. En su video solamente van a mostrar los dibujos. Si necesitan un poco de texto para indicar algo en particular, no hay ningún problema. Lo importante es que en el video ustedes salgan a cuadro y que presenten sus dibujos de los modelos atómicos que ustedes realizaron por cuenta propia. El video lo suben a la nube, el enlace lo van a pegar en el documento con su guión. En el documento con su guión no es necesario que ustedes coloquen sus dibujos. Los dibujos tienen que ir dentro del video. Este documento lo van a guardar con la siguiente nomenclatura: sus apellidos, guión bajo y su nombre y la clave de esta actividad, que es M14S1AI1. ¿Ok? ¿Cómo puedo realizar yo el video? Ahora bien, si ustedes realizan, por ejemplo, sus dibujos de sus modelos atómicos en PowerPoint, pues PowerPoint es una herramienta en la cual está diseñada para hacer presentaciones y además cuenta con las aplicaciones de grabación de pantalla. Ustedes, apoyados con su cámara, pueden utilizar esta aplicación para que realicen de esta forma su video. Estoy consciente que no todos tienen la misma versión de PowerPoint que tenga esta aplicación de grabación de pantalla. Así es que, bueno, pueden realizar su presentación, enviarla a su celular y utilizar la aplicación de grabación de pantalla haciendo uso de su cámara mientras ustedes realizan su video. Pueden utilizar programas gratuitos como Kazam, como Pen Broadcaster, QuickTime Player o Fraps. Cualquier programa de uso gratuito que les permite hacer una grabación de pantalla realizando esta exposición y ustedes saliendo a cuadro lo pueden utilizar sin problema. Si se les llega a complicar, pueden pedir a algún familiar o algún amigo que los grabe directamente con su celular mientras ustedes presentan sus dibujos de sus modelos atómicos. Y una vez generado el video, lo suben a la nube, copian el enlace con los permisos para que yo pueda revisar ese video, lo pegan en su documento con su guión y lo suben a la plataforma. Ahora bien, tenemos muchas formas para poder realizar el video saliendo a cuadro. Yo les recomiendo encarecidamente, de verdad, que utilicen Canva. Canva es una herramienta que nos permite realizar diseños, nos permite realizar dibujos con las autoformas que tiene y además también nos permite realizar un video o incluir una presentación con nuestro video. Yo les recomiendo que utilicen Canva porque va a ser una herramienta que vamos a estar utilizando dentro de todo este módulo, así es que la pueden aprovechar. Ahora bien, en Canva ya no necesitan hacer otra cosa más que copiar el enlace con los permisos para que yo lo pueda revisar y pegarlo en su documento con su guión escrito y subirlo a la plataforma. Así es que les recomiendo que utilicen Canva. No obstante, podemos utilizar muchísimas formas para poder realizar este video saliendo nosotros a cuadro y presentando nuestros dibujos de nuestros modelos atómicos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Katy Jara, bienvenida a la sesión del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo poder realizar o y abordar la realización de nuestro video para nuestra actividad integradora número 1? Ok, bueno. ¿Qué es un átomo? Pues los antiguos filósofos se preguntaban de qué estaban hechas las cosas que nos rodean.
de qué estaba hecho el agua, la tierra, la madera. Y fue un filósofo, Demócrito de Agrigento, quien creó este concepto de átomo. De hecho, átomo en griego significa indivisible. Este filósofo se preguntaba o imaginaba, mejor dicho, imaginaba que todas las cosas que nos rodeaban, la madera, la tela, el agua, la arena, las rocas, todas estaban hechas de pequeñas partículas muy diminutas. A estas partículas él les da el nombre de átomo, que existían átomos de agua, que existían átomos de madera, y cuando estas pequeñas partículas se agrupaban, entonces daban forma a los materiales macroscópicos que nosotros ya podíamos observar. Esto fue en el siglo III o IV antes de Cristo, y este concepto no se retomó sino hasta principios del siglo XIX. Un químico inglés de nombre John Dalton, un químico muy importante, a principios del 1800, 1803, 1806, él retoma este concepto de átomo. En ese momento no había tecnología como la que contamos ahora. En ese momento no estaban descubiertos todos los elementos que conocemos hoy en día, ni siquiera existía una tabla periódica. ¿Por qué? Porque apenas estaban surgiendo las ciencias de una manera formal. Dalton, él experimentaba con metales y experimentaba particularmente con lo que es el cobre. Él también imaginó que el cobre estaba formado por pequeñas partículas, pero que esas partículas tenían una forma esférica y que eran muy densas y eléctricamente neutras, muy semejante a lo que eran bolas de billar. Su modelo, ah, y sigue siendo muy utilizado porque es un modelo atómico muy sencillo que se puede dibujar fácilmente. Esta idea del átomo perduró durante casi un siglo. ¿Por qué tanto tiempo? Porque en ese momento los científicos no creían en la existencia de los átomos y no había cómo comprobar que estos existieran. Pero Dalton tuvo razón en algo muy importante, que los átomos son eléctricamente neutros. Fue hasta finales de ese siglo, hasta finales del siglo XIX, a finales del 1800, cuando otro científico, Joseph Thomson, él estaba experimentando con algo llamado tubo de rayos catódicos. Para quienes conozcan las televisiones antiguas que todavía tenían cinescopios, un tubo de rayos catódicos es muy parecido a un cinescopio. Él hacía o creaba un haz de energía. Este haz de energía se dio cuenta que, permítanme un segundo.
Perdón. Entonces Thomson, al estar experimentando con este tubo de rayos catódicos, crea un haz de luz y tenía algo de particular. Este era un haz de energía que se creaba desde el cátodo y viajaba hacia el ánodo en línea recta. Eh, permít- Ahora bien, eh, cuando se crea este haz de luz y viaja de línea recta, Thomson, al acercar un polo de un imán, acerca el polo positivo y nota que este haz de energía se dobla y se ve atraído. Y cuando acerca el polo negativo de un imán, él observa que el polo se repele. Entonces nota que este haz de energía cuenta con una carga. Esta carga determina que es una carga negativa y del nombre de electrones. Se da cuenta de que los átomos están hechos de partículas más pequeñas, a su vez, y al igual que Dalton determina que existen tanto cargas positivas como cargas negativas en igual cantidad, por ello es que los átomos son eléctricamente neutros. Que los átomos son eléctricamente neutros, ¿ok? Con ello, se determina que también entonces existen partículas positivas. Estas partículas con carga positiva son protones y los que tienen carga negativa son electrones en igual cantidad, en igual cantidad, y es por ello que los átomos son eléctricamente neutros. Thomson, con la tecnología de ese momento, fue capaz de determinar la relación entre la masa y la carga del electrón, pero no pudo determinar ni la masa ni la carga por separado. Él realiza un nuevo modelo atómico. Este modelo atómico lo muestra con partículas tanto de carga positiva como de carga negativa embebidas dentro de lo que es una esfera o un círculo. La verdad, en lo particular, el modelo atómico es un modelo bastante feo, tanto así que le apodaron el budín de pasas, pero lo importante es el descubrimiento que realiza Thomson, que los átomos están formados de otras partículas y que estas partículas tienen carga. Un poco más adelante, otro científico, Ernest Rutherford, diseña otro experimento. Este experimento fue una pistola de partículas radiactivas. Estas, esta, esta pistola era una caja de plomo con una abertura frontal y en la cual él coloca una masa de polonio radioactivo.
en la cual emite partículas tanto alfa como beta y gamma en línea recta. Lo que él realiza es colocar una lámina de oro muy delgada, pero extremadamente densa, al frente de esta pistola de partículas radiactivas. Y hace observaciones muy importantes. Él observa que la mayor parte de las partículas atraviesa esta lámina de oro sin cambiar la dirección y la trayectoria de estas partículas emitidas, de estas partículas radiactivas. Con lo cual, él determina que tal vez un hecho muy importante, y tal vez el más importante de los átomos, que los átomos, lo que más compone a un átomo es espacio vacío. El 99.9% de los átomos es espacio vacío. Dentro de sus observaciones nota algo muy importante, que algunas de estas partículas, cuando son proyectadas en línea recta, chocan con algo muy denso y desvían su trayectoria, con lo cual puede determinar que los átomos tienen un núcleo, que ese núcleo es extremadamente pequeño y muy denso, y que efectivamente existen electrones, pero que los electrones están girando alrededor de este núcleo, en algo llamado nube electrónica. Eh, Determina que los protones se encuentran en el centro del núcleo y que los electrones se encuentran girando alrededor de este. Este fue un hecho muy importante. La comunidad científica ya cree en los átomos, esto a principios del siglo pasado, además de los el efecto fotoeléctrico que explica Albert Einstein, y un poco más adelante, en 1913 o 1914, un científico estadounidense de nombre Niels Bohr eh, realiza un nuevo modelo atómico. Él determina que los electrones efectivamente se encuentran girando alrededor del núcleo, como lo determinó Ernest Rutherford, pero que esos electrones se encuentran en diferentes niveles electrónicos, es decir, que cada uno de esos electrones tiene una diferente cantidad de energía y que se encuentra en orbitales alrededor del núcleo. Bohr a cada uno de estos niveles les da un nombre: K, L, M, N, O y P. Y esto es muy importante. Los electrones solamente se encuentran en 7 niveles electrónicos alrededor del núcleo, en estos orbitales. Y esto es muy importante porque también determinan respecto de la tabla periódica con los periodos que tiene cada uno de los elementos o en los que están ubicados en la tabla periódica. Un poco más adelante, un científico, y fue Chadwick, determinó que también existen otras partículas subatómicas en el núcleo atómico. No solamente existen protones con carga positiva, sino también otras partículas llamadas neutrones con una carga neutra. Y efectivamente alrededor del núcleo se encuentran girando los electrones. Son los únicos modelos atómicos que existen o que se han desarrollado. No son los únicos modelos atómicos, no son los únicos. Eh, Además de este, existen otros modelos como el de Sommerfeld, el de Schrödinger, y muchos más. ¿Por qué son importantes estos 4 modelos? Porque estos 4 modelos atómicos son indispensables para poder comprender y explicar cómo es que funcionan los enlaces a nivel atómico. ¿Por qué? Y algo muy importante, ¿por qué utilizamos modelos atómicos para poder describir a la partícula más pequeña de la materia? Efectivamente, por ello, los átomos son tan pequeños que no contamos con un instrumento científico, con un instrumento que nos permita ver los átomos. Nadie ha observado un átomo, no se pueden observar. Y honestamente yo creo que la humanidad jamás va a poder observar un átomo. El que no se puedan observar no quiere decir que no podamos determinar cómo es que son. Gracias a estos experimentos que realizaron estos científicos,
se ha podido determinar cuál es su comportamiento y de qué están hechos los átomos. Lamentablemente no vamos a contar con la tecnología para poderlos observar. Es por ello que utilizamos modelos atómicos para poder conocer la estructura de esas partículas de las cuales está compuesta la materia. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer esos modelos atómicos? Para dar una explicación de cómo es que esos átomos participan en reacciones químicas y sobre todo cómo es que se estabiliza la materia. Y la materia se estabiliza formando diferentes sustancias gracias a lo que son los enlaces químicos. Solamente existen tres enlaces químicos y únicamente tres. No son las únicas fuerzas que estabilizan a las sustancias o a la materia tal y como la conocemos. Existen otro tipo de interacciones como fuerzas electrostáticas, interacciones iónicas, interacciones de dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, pero todas estas interacciones son muy débiles y no conforman lo que es un enlace químico. Los enlaces químicos se dan entre los átomos al compartir electrones. Ahora bien, el primer enlace químico es el enlace metálico y este surge entre átomos de los elementos que son metales. ¿Cómo funciona este tipo de enlace? Los electrones que se encuentran en el último nivel energético o en la capa de valencia pueden compartirse entre los diferentes átomos en algo llamado marea electrónica. Esto le permite a los materiales que adquieran características muy importantes y muy útiles. Les permite que puedan conducir la electricidad y que también puedan conducir el calor. Es por ello que nosotros utilizamos materiales metálicos, por ejemplo, en sartenes, en comales y en ollas. ¿Por qué? Porque gracias a este tipo de enlace les permite la conducción térmica. Por ello es que los conductores o el cableado de la energía eléctrica en nuestra casa está hecha a partir de cobre, la transmisión eléctrica en cables de aluminio y de acero, también de cobre. ¿Por qué? Por la capacidad que tienen de conducir la electricidad. No obstante, también algo muy importante, eh, esta marea electrónica y el que compartan los electrones en su última capa también les da algo muy importante a los metales y es ese brillo metálico característico que tienen. Este brillo se debe ¿a qué? A que se están compartiendo los electrones de su última capa. Ahora bien, el siguiente tipo de enlace es el enlace iónico y este se da entre dos especies químicas. Este enlace surge entre dos especies químicas y va de acuerdo a la electronegatividad que éstas presentan, que la electronegatividad es la capacidad
de retener electrones. Generalmente se da entre átomos metálicos y átomos no metálicos. ¿Qué es lo que ocurre y por qué surge la atracción y la formación de este enlace? Los elementos que son muy electronegativos toman o secuestran un electrón de un elemento metálico o menos electronegativo. Cuando surge esto, la especie química que adquiere un electrón adquiere una carga todavía más electronegativa. Se ioniza y se forma un anión. Y la especie química a la cual le roban o pierde este electrón se vuelve más electronegativo o bien menos electronegativo y se forma una especie química llamada catión. Y es muy semejante a lo que es el magnetismo. Si yo tengo una carga positiva y tengo una carga negativa, lo que surge es una atracción. De esta forma surge el enlace iónico. Y el tercer enlace químico es el enlace covalente. El enlace covalente surge de no que se roben electrones, no de que compartan absolutamente todos los electrones de su último nivel energético, sino que aquí los átomos de los elementos participan con un electrón cada una de las especies químicas con la cual se va a formar el enlace. Es decir, comparten un par de electrones entre los elementos que están formando el enlace y de esta forma surge una estabilidad química. Este tipo de estabilidad química se llama enlace covalente y es el enlace químico más fuerte. El que le sigue de fuerza es el enlace iónico y el enlace más débil es el enlace metálico. ¿Y por qué las especies químicas comparten esos electrones y forman enlaces? Porque participan en algo llamado reacciones químicas. Una reacción química es un proceso en el cual una sustancia, dos o más, se transforman y cambian su naturaleza, cambian su composición, cambian sus propiedades, pueden perder o pueden ganar propiedades. Estas especies químicas que participan se llaman reactivos y las especies nuevas que se crean se llaman productos. Como nosotros no podemos ver qué es lo que pasa a nivel atómico, nosotros en un instante vemos reactivos y en otro instante vemos productos, pero no podemos ver cómo es que los átomos rompen sus enlaces para formar enlaces nuevos o cómo donan estos electrones para formar sustancias nuevas. Nosotros simbolizamos lo que pasa en las reacciones químicas por medio del uso de ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas es la forma de cómo simbolizar lo que pasa en una reacción química. Las sustancias, bueno, una ecuación química es semejante a una ecuación matemática, solo que cambiamos el signo igual por una flecha. La flecha nos va a indicar hacia dónde se está desplazando la reacción. Siempre a la izquierda de una flecha vamos a tener las sustancias que se llaman reactivos y a la derecha vamos a tener las sustancias que se llaman productos. Ahora bien, igual que en matemáticas, las sustancias químicas las vamos a simbolizar por medio de qué? Por medio de sus símbolos químicos. Algo importante, vamos a ver dos tipos de números en lo que son las ecuaciones químicas. Unos números pequeños, siempre como subíndices, que pueden estar en medio o al final del símbolo químico y así se llaman subíndices. Nos dice la cantidad de átomos que están formando esa molécula. Y vamos a ver números grandes, estos números grandes siempre a la izquierda del símbolo químico. Esos se llaman coeficientes estequiométricos, coeficientes de reacción o simplemente coeficientes. Estos números nos indican la cantidad de moléculas que están participando en esa reacción y hay que tener mucho cuidado. Los subíndices son propios del símbolo químico. Yo no los puedo modificar. Si modifico un subíndice, entonces estoy hablando de una sustancia completamente diferente a la que está participando en la reacción química.
Pero esos coeficientes estequiométricos, esos yo los puedo poner a voluntad o los puedo cambiar de ser necesarios o los puedo colocar de acuerdo a las necesidades de la reacción. Esos coeficientes estequiométricos yo sí los puedo colocar. Los subíndices son propios del símbolo químico. ¿Hasta aquí se presenta alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número uno? Ok, ninguna. Entonces, respecto de nuestra actividad integradora número 2, la materia, voy a comentar ahorita de forma general lo que nosotros necesitamos y porque ya se nos va a acabar el tiempo de nuestra sesión para la retomamos en la sesión del próximo viernes. Nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia. ¿Cuál es el propósito? Es identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes que están relacionadas con ella para reflexionar acerca de los fenómenos que se presentan en nuestra vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Identificar los estados de la materia. Para ello vamos a hacer el uso de un simulador y ese simulador es muy interesante y divertido. Conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la conservación de la materia y cómo es que se aplica. ¿Qué vamos a entregar aquí? Vamos a entregar un documento en el cual vamos a cumplir con cada uno de los rubros que se nos están solicitando. Para ello, vamos a ingresar a lo que es un simulador y nos vamos a la opción de estado. Aquí nosotros tenemos la libertad de poder seleccionar entre átomos como el neón y el argón y moléculas como el oxígeno y el agua. Simplemente haciendo clic en el simulador las podemos nosotros observar. ¿Qué es lo que vamos a observar fundamentalmente en esto? Vamos a observar cómo es que se comportan esos átomos o esas moléculas en los diferentes estados de agregación. Por favor, noten cómo es el comportamiento de esas partículas. ¿Se comportarán igual en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso? Va a ser el mismo comportamiento y sobre todo la misma temperatura a la cual el argón es sólido o el agua es sólida, a la cual el oxígeno es líquido o el neón es líquido. Eso es importante que ustedes observen. Para ello van a describir en una cuartilla. Y algo importante, por favor, cuando ustedes estén experimentando en este simulador, tomen impresiones de pantalla porque es necesario colocarlas dentro de nuestra actividad. Van a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que ustedes estén observando. Van a colocar dentro de la descripción las temperaturas de fusión y ebullición que identificaron para el argón, neón, oxígeno y agua. Muy importante, en grados Celsius. Ustedes pueden seleccionar las temperaturas entre Fahrenheit, Kelvin o Celsius. Por favor, háganlo en grados Celsius para que nosotros tengamos una idea de cómo es el comportamiento de estas sustancias. Después, en el simulador se van a la opción de cambios de fase y aquí es mucho más interactivo. Pueden seguir seleccionando los mismos átomos o las mismas moléculas, pero ahora pueden agregar calor o pueden agregar frío. Pueden aumentar la presión de su sistema, de ese pequeño reactor, ya sea moviendo la bomba de aire para agregar más moléculas y aumentar la presión interna, o bien bajando el dedo para presionar más la tapa y aumentar la presión. ¿Qué es lo que pasa con mucha temperatura y mucha presión? ¿Qué es lo que pasa con una baja temperatura pero una mayor cantidad de moléculas? Lo importante es que ustedes vean el comportamiento de esas partículas y llévenlo a la máxima temperatura, a la máxima presión y observen qué es lo que pasa para tener un mejor comportamiento respecto de los estados de la materia. Por favor, tomen capturas de pantalla para que puedan realizar esta actividad. También, muy importante, van a realizar la descripción de cada uno de estos conceptos de las propiedades tanto físicas de la materia como químicas de la materia. Van a colocar la descripción, perdón, la definición de lo que es volumen, peso, conductividad térmica, el olor, brillo, elasticidad o la textura, y también la definición de lo que es alcalinidad, oxidación o efervescencia. Es importante que es la definición de estos conceptos, no de lo que nosotros estemos observando en nuestro simulador, ¿ok? Van a redactar en un párrafo cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia, cómo es el comportamiento de esas partículas y por favor justifiquen la respuesta.
Además, vamos a comprobar la ley de la conservación de la materia balanceando la ecuación que se nos está solicitando y la vamos a comprobar por medio de la suma de las masas molares. ¿Cuál es la ecuación que se nos está pidiendo balancear? Es KOH, que es hidróxido de potasio. AQ significa que está en estado acuoso, más ácido fosfórico, también en estado acuoso. Y cuando estos dos reactivos eh, eh, reaccionan, van a formar K3PO4, que es fosfato de potasio, más H2O, que es agua. Ustedes van a balancear esta ecuación por medio del método del tanteo y finalmente ustedes van a redactar una conclusión de 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia, tanto en el ejercicio del balanceo de la ecuación y de lo que ustedes están observando en el simulador. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Fernanda, Sheila, Maite, Katy, Rosario. Ok, muchas gracias, Katy. Vamos a profundizar un poco más respecto de nuestra actividad integradora número 2. Creo que de la actividad integradora número 1 lo hicimos de forma suficiente. Si se llega a presentar alguna duda, por favor pueden escribirme vía mensajero principalmente porque contesto más rápido o vía correo electrónico. Y nos vemos el próximo viernes. Que tengan una muy bonita tarde y hasta luego. Si se llega a presentar cualquier duda, por favor escríbanme y trataré de contestarles a la brevedad posible. Que tengan bonito día. Hasta luego.